Buenos días. Bienvenidos a la reunión mensual de los guerreros de fibrosis pulmonar. Yo soy Nancy Suárez Lee. Soy voluntaria para el grupo de PF Warriors, que Guerreros es parte de ese grupo matriz. Este, estas reuniones las tenemos mensuales el cuarto martes, normalmente, pero esta vez lo tuvimos que cambiar. Pero sigan poniéndolo en sus agendas para cada mes, el cuarto martes a las 10 a.m. hora central, que es la hora de los Estados Unidos en Texas. Vamos a ver si podemos cambiar o listar por lo menos unas cuantas otras ciudades para que puedan entender esa la hora que empezamos. Y con eso les dejo con mi compañera Mariluz Fuentes, también que es voluntaria conmigo y manejamos este grupo y el grupo de Facebook. Mariluz. Gracias, Nancy. Como dijo Nancy, yo soy voluntaria de este grupo de guerreros de fibrosis pulmonar. Lo que hacemos todos los meses para fomentar la educación y dar más esperanza a los pacientes que tienen fibrosis pulmonar. Yo también, como todos, tenemos fibrosis pulmonar y tuve la fortuna de pasar por un trasplante doble de pulmón hace un año y medio. Y estoy aquí para ayudarlos. Yo soy médico también y retirado desde este enero y continúo en la labor de educación. Hoy tengo el placer y el privilegio de presentarles a la doctora Laura Lucía Palacio Uribe. Ella es radióloga, ella es médico de la Universidad del Norte en Colombia, en la ciudad de Barranquilla, donde yo me crié, del año 2013. También hizo su especialidad en radiología e imágenes diagnósticas en la Universidad del Norte en Colombia, en la ciudad de Barranquilla, y terminó en el 2020. Ahora ella actualmente se entrena como un fellow, que es una subespecialidad en radiología de trauma y emergencia, medicina nuclear e imagen corporal en la Universidad de Miami, en el Jackson Memorial Hospital. Tenemos el privilegio de tenerla aquí con nosotros y ella nos va a revisar lo que es la integración de la radiología en cuanto al diagnóstico de la fibrosis pulmonar. Aquí con la doctora Laura. Bueno, Mari, muchas gracias por esa introducción y muchísimas gracias por esta invitación tan bonita. La verdad es que es la primera vez que hago una charla enfocada hacia pacientes, así que espero cumplir con sus expectativas. Creo que me voy a poner en algunos momentos muy técnica, pero es que verdaderamente la radiología es así. Voy a tratar de explicarlo en palabras muy fáciles y espero de verdad cumplir con sus expectativas. Por supuesto. Entonces, yo creo que sin más preámbulos podemos empezar. Déjenme y comparto mi screen. Ok. Listo. Perfecto. Entonces, esperen algunos ajustes aquí. Bueno, entonces, hoy vamos a hablar del diagnóstico radiológico de la fibrosis pulmonar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir qué es fibrosis pulmonar. ¿A qué nos estamos refiriendo con fibrosis pulmonar? Es un término descriptivo que hace referencia a un exceso de tejido fibroso que va a causar rigidez del parénquima pulmonar, es decir, va a causar rigidez de este tejido pulmonar. Este término, fibrosis pulmonar, no establece etiología como tal. Esto quiere decir que no establece un agente causal. No estamos diciendo qué lo causa. Fibrosis pulmonar no está ligado necesariamente a una causa específica. Es causado por un grupo muy diverso de enfermedades que vamos a ver a continuación. Y muy importante, esto que voy a decir, no debe ser confundido con fibrosis pulmonar idiopática. A pesar de que estos términos se usan como si fueran lo mismo, no son lo mismo. Fibrosis pulmonar como tal es un término descriptivo y ahorita vamos a ver de qué se trata la fibrosis pulmonar idiopática. Entonces, para poder hablar de fibrosis pulmonar es importante hablar de la histología. La histología es esa ciencia que estudia lo que es la célula y todas estas estructuras microscópicas que la rodean. Entonces, la fibrosis pulmonar va a ser un proceso que ocurre en el intersticio pulmonar.
Este término también es un poco enredado, pero es simplemente los tejidos de soporte. Es un proceso que afecta a los tejidos de soporte del pulmón. ¿Qué son los tejidos de soporte del pulmón? Vamos a ver esta imagen aquí que lo explica muy sencillo. Tenemos la tráquea, los bronquios que llevan a los pulmones y esta estructura microscópica que ven aquí se llama el alveolo. El alveolo no es más que unos saquitos llenos de aire, que es donde sucede el intercambio gaseoso. Entonces vamos a ver que desde la tráquea entra a los bronquios, a los bronquiolos entra el aire y llena estos saquitos llenos de aire. Ahora vamos a verlo más de cerca. Vamos a ver estos saquitos llenos de aire. Vamos a ver cómo entra aquí el vasito sanguíneo, el capilar que trae la sangre desoxigenada. Aquí sucede el intercambio gaseoso, entra el oxígeno, entra el vaso sanguíneo y se entrega el dióxido de carbono que sale y es el que exhalamos. Entonces, ¿qué va a ser el intersticio pulmonar? Vemos que esto consta de un epitelio. El epitelio son estas celulitas que recubren el alveolo. Va a ser el endotelio, que son estas celulitas que recubren el capilar, y la membrana basal es lo que se encuentra entre el alveolo y el vasito pulmonar. Entonces, todas estas estructuras que acabo de mencionar son el intersticio pulmonar. Esto es lo que se va a ver afectado en la fibrosis pulmonar. Entonces, aquí, algo un poquito más fácil de entender, más anatómico, vemos cómo entra el bronquio, los bronquiolos llenan estos saquitos de aire que son los alveolos, y aquí ven cómo los vasitos sanguíneos se encuentran entre estos alveolos para facilitar el intercambio gaseoso. Ahora, esto es un pulmón normal. ¿Qué pasa en la fibrosis? Todo este intersticio que rodea los alveolos y los capilares que les mostré ahorita es el que se va a fibrosar, va a haber un depósito de este tejido que va a ser como tejido cicatricial. Entonces, ¿cuáles son las causas de fibrosis pulmonar? Hay un grupo muy diverso etiológico que causa la fibrosis pulmonar. Puede ser por sustancias inhaladas. Aquí entran todas estas neumoconiosis de los trabajadores que trabajan en minas de carbón, de silica, asbestos, en fábricas que trabajen con asbestos. La radiación, cualquier paciente que tenga un antecedente de, ya digamos, cáncer de mama, linfoma, que como tratamiento recibió radiación al tórax, también es una causa de fibrosis pulmonar. Hay enfermedades congénitas que se asocian a la fibrosis pulmonar, como la fibrosis quística, muy conocida. Este síndrome de Hermansky-Pudlak es un poco más rebuscado, pero pues otra causa congénita. Enfermedades autoinmunes y del tejido conectivo, estas sí son muy frecuentes. La artritis reumatoide, el lupus, el síndrome de Sjögren, que daña las glándulas salivales, la dermatomiositis, polimiositis, la escleroderma, que es una esclerosis sistémica. Todas estas enfermedades del tejido conectivo también se asocian a fibrosis pulmonar. La injuria pulmonar aguda, aquí verdaderamente entra la injuria pulmonar aguda de cualquier tipo. Aquí podemos ver como agente etiológico también el famoso COVID, que estuvo tan de moda. El COVID-19, por ejemplo, es un agente etiológico que causa una injuria pulmonar y el pulmón al defenderse de este agente termina haciendo un depósito de un tejido cicatricial. Una vez se desencadenan todas estas citoquinas inflamatorias, vamos a tener depósito también de tejido fibroso. Enfermedades granulomatosas, como son la tuberculosis muy conocida, la sarcoidosis, la granulomatosis con poliangitis. Esta era una enfermedad que antes era llamada granulomatosis de Wegeners, pues lo digo por si hay alguien aquí que la conozca. Medicamentos. Existen muchos medicamentos que causan fibrosis pulmonar, por ejemplo, hay antiarrítmicos como la miodarona, existen medicamentos quimioterapéuticos como la bleomicina, incluso antibióticos como la nitrofurantoína, en fin, un grupo diverso de medicamentos. Enfermedades pulmonares crónicas, como la neumonitis por hipersensibilidad, que es una exposición a un antígeno, como la neumonitis crónica eosinofílica, e incluso el envejecimiento. Nosotros vemos siempre por imágenes pacientes ya cuando pasan de los 80 años, hay cierto grado de fibrosis y digamos que eso es dentro de lo esperado en el envejecimiento. Entonces, vemos que es un grupo muy diverso de agentes etiológicos que pueden causar fibrosis pulmonar. Todas estas causas tienen en común que van a causar inflamación, lo cual va a llevar a un depósito de tejido cicatricial. Esto todo lo tiene en común toda la fibrosis pulmonar. Ahora,
¿Qué sucede cuando no hay identificado ninguno de estos agentes que yo acabo de mencionar? Ahí hablamos de un diagnóstico clínico de fibrosis pulmonar idiopática. Ahí empezamos allá a mencionar este término, que igual también vamos a ahondar un poquito más ahora más adelante. Entonces, el diagnóstico por imagen, nosotros como radiólogos tenemos como herramientas el rayos X de tórax, casual y corriente, estoy segura que todos aquí han tenido rayos X de tórax, y la tomografía de alta resolución de tórax. El rayos X de tórax, bueno, como para mostrarles un poquito lo que nosotros vemos, los pulmones, como están llenos de aire, son más radiolúcidos que el resto de los tejidos. Vemos los tejidos blandos, tienen un aumento de la atenuación en comparación con el pulmón que es radiolúcido. Vemos la tráquea también radiolúcida, los bronquios, vemos los hilios pulmonares, que vemos como los vasitos salen y se ramifican, entonces son un poquito más prominentes hacia el centro, y en la periferia ellos se van arborizando y se van, como quien dice, disipando. Tenemos la silueta cardíaca, el botón aórtico, y bueno, los arcos costales, los diafragmas, en fin, eso es lo que vemos nosotros. En la radiografía es una imagen planar en una sola dimensión. La tomografía obviamente es muchísimo más útil porque es una imagen ya en 2D, hacemos un corte en el paciente, en este caso estamos viendo un corte axial, es como si cortáramos hacia la persona por la mitad, y vemos una imagen en 2D y podemos ya saber mucho más en detalle qué es lo que está sucediendo. Nuevamente, como la tomografía trabaja con rayos X, tenemos un pulmón que, como está lleno de aire, va a ser radiolúcido en comparación con los tejidos que lo rodean. Vemos como los vasos sanguíneos son radiopacos porque ya son tejido blando. Y bueno, aquí vemos unos bronquios. Entonces, ya entrando un poquito más en materia, en cuanto al diagnóstico por imágenes, ¿cuáles son los hallazgos que nosotros vemos que nos indican fibrosis? Primero, un engrosamiento del intersticio. Esto es, digamos, lo más frecuente, lo más importante. Engrosamiento del intersticio. Acuérdense que les dije que el intersticio son todos estos tejidos de soporte. A esto le vamos a llamar reticulación o patrón reticular. Otros hallazgos por imagen muy frecuentes que encontramos es el honeycombing, en español la panalización o patrón en panal de abeja, las bronquiectasias por tracción, la distorsión de arquitectura y el engrosamiento de los septos interlobulares. Aunque esto es muy inespecífico, nos vamos a quedar con estas tres. Entonces ahora les voy a mostrar en detalle de qué se trata cada una de estas. Entonces, bueno, aquí primero les voy a mostrar lo que es una tomografía de tórax. Esto es una ventana pulmonar porque nos acentúa todo lo que es el tejido pulmonar, el parénquima pulmonar. Pues les quiero mostrar primero cómo se ve una tomografía normal. Aquí vemos los pulmones, como les dije, llenos de aire, radiolúcidos. Aquí vemos la fisura pulmonar, un poquito más radiopaca. Vemos cómo entran los vasos desde el hilio pulmonar a cada lado. Vemos cómo se van ramificando hacia la periferia. Vemos que son un poco más prominentes en el centro. Y esto básicamente es un corte axial. Este es un corte coronal, que es un poquito más fácil de entender para los pacientes. Y este es un corte axial que verdaderamente es más fácil de entender para nosotros los radiólogos porque anatómicamente nos muestra mucho más lo que necesitamos saber. Entonces, ya entrando en materia en cuanto a los hallazgos que nos indican fibrosis. Como les dije anteriormente, lo primero y más importante es el engrosamiento del intersticio. Aquí vamos a ver la reticulación o el patrón reticular. ¿Qué es este patrón reticular? Bueno, aquí les voy a mostrar un corte coronal, anatómicamente súper fácil de entender. Es básicamente una colección de múltiples opacidades lineales innumerables que hacen una sumatoria de densidades y van a dar esta apariencia de red. Si se acuerdan, miren cómo se ve un pulmón normal. Este pulmón ya va a tener estas opacidades lineales que van a aparecer una red. Esto es un corte coronal, y aquí en el corte axial, que para nosotros es mucho más útil, comparemos lo que es un lobulillo pulmonar relativamente normal. Aquí se ve un poco más radiolúcido porque no tiene estas opacidades lineales, en comparación con este patrón que parece una red. ¿Okay? Ese es el patrón reticular muy característico de la fibrosis pulmonar. ¿Listo? El segundo hallazgo radiográfico que nos indica fibrosis es las bronquiectasias por tracción. Esto básicamente va a ser una dilatación irreversible de los bronquios que está relacionado a toda esta fibrosis que lo rodea. Entonces aquí vemos, como les dije, entra el hilio pulmonar, vemos los bronquios y vemos cómo estos bronquios empiezan a tener como esta apariencia
dilatada, ya no son unos bronquios delgaditos, son unos bronquios que están dilatados, y esto sucede porque todo este tejido fibrótico que lo rodea los va a estar traccionando y por lo tanto los dilata. Estos son bronquiectasias por tracción. ¿Listo? El otro hallazgo súper importante y muy frecuente es la distorsión de arquitectura. La distorsión de arquitectura es también otro término descriptivo que hace referencia a la alteración de la anatomía normal. Cuando nosotros hablamos de anatomía normal en pulmón, hablamos del lobulillo pulmonar secundario, que por ejemplo comparemos con este pedacito de pulmón normal, tenemos una arteria central que rodea un parénquima pulmonar que es radiolúcido. Aquí vamos a tener una alteración de toda esta anatomía, tanto vascular como fisural como de los septos. Entonces vemos cómo se distorsiona todo lo que es la arquitectura pulmonar. Aquí ya nosotros no vemos lobulillos, vemos son unas bronquiectasias, vemos unas opacidades lineales, y la sumatoria de todo esto es básicamente una distorsión de la arquitectura. Perdemos la arquitectura normal del lobulillo. Incluso miren cómo esta fisura, que es la fisura mayor, también está un poquito jalada, engrosada. Pues sí, las bronquiectasias por tracción y la distorsión de la arquitectura. Entonces, aquí para ponerles un ejemplo de lo que vemos nosotros inicialmente, este fue, por ejemplo, un paciente de 59 años, género masculino, que presentó con dificultad para respirar. Se le hace una placa de tórax y vemos cómo, listo, vemos una silueta cardíaca, la tráquea, los bronquios, y vemos cómo hacia la periferia tiene estas opacidades lineales que hacen una sumatoria a lo cual le llamamos el patrón reticular. Lo tiene de ambos lados, del lado derecho, del lado izquierdo. Fíjense que es como de predominio periférico. Miren cómo nos está, por decirlo así, despelucando un poquito el contorno del corazón. Miren cómo el diafragma ya está un poquitico borrado porque todas estas opacidades se sobreponen a las siluetas que vemos normalmente, y este es el patrón reticular característico. En este paciente, por ejemplo, 20 meses después, fíjense cómo ya ha progresado un poco más, vemos más prominentes estas opacidades reticulares, ya se ven un poco más del lado izquierdo, y un hallazgo muy característico de la fibrosis pulmonar es que como esto causa rigidez de los pulmones, son enfermedades que se caracterizan por volúmenes pulmonares bajos. Entonces, si comparamos aquí, vamos a contar costillas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí vemos 8 costillas. El paciente pudo expandir el pulmón para mostrar 8 costillas, por así decirlo. Y en estas 20 meses después vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, esto nos demuestra que en un lapso de 20 meses el paciente tiene unos volúmenes pulmonares que se han ido reduciendo con un patrón reticular que ha ido aumentando, cosa que ha ido sumando a la fibrosis y por lo tanto la expansión pulmonar se va a ver comprometida. Una enfermedad de volúmenes pulmonares bajos. Bueno, y esta imagen la traje para correlacionar lo que vemos por rayos X y lo que vemos por tomografía. Por eso es que a los radiólogos nos gustan mucho más las imágenes axiales, porque por tomografía, por supuesto, vemos muchísimo más detalle. Obviamente esto es una radiografía que es anormal, pero siempre, una vez vemos hallazgos anormales en la radiografía, lo más importante es correlacionar con una tomografía. Entonces, ¿qué es la fibrosis pulmonar idiopática? Cuando hablamos de fibrosis pulmonar idiopática, es un síndrome clínico. Esto no es un diagnóstico que nosotros hacemos por radiología. Es un síndrome clínico, es un diagnóstico que hace el médico clínico. Se caracteriza por tos y dificultad respiratoria. Esta es la forma más común y desafortunadamente la más severa de la fibrosis pulmonar, y va a corresponder a un patrón histológico e imagenológico de neumonía intersticial usual. Yo creo que aquí es donde se empieza a complicar un poquito la cosa. De pronto no es tan fácil de entender cuando uno es paciente, pero fibrosis pulmonar idiopática como tal es un diagnóstico clínico que es soportado por ciertos patrones radiológicos que nosotros vemos. ¿Cómo se llama ese patrón radiológico? Neumonía intersticial usual. Ahora les voy a decir de qué se trata esto. Bueno, entonces la fibrosis pulmonar idiopática es más frecuente en hombres de la tercera edad. Y como les dije, el diagnóstico es un patrón histológico e imagenológico de neumonía intersticial usual en ausencia, esto es importante, en ausencia de algún agente causal alternativo. Es decir, en estos pacientes no se ha identificado ninguna enfermedad de base, ninguna droga que les haya podido causar esta fibrosis,
o ninguna causa ambiental a la que ellos hayan podido estar expuestos. Entonces, hablando ya de los patrones radiológicos. Entonces, patrón radiológico de neumonía intersticial usual. Como les acabo de decir, es el patrón más frecuente de enfermedad pulmonar intersticial. Es el patrón radiológico que encontramos en la fibrosis pulmonar idiopática, más sin embargo, este patrón radiológico también puede ser secundario a enfermedades sistémicas subyacentes y otras condiciones. ¿Como cuáles condiciones? La artritis reumatoide, la escleroderma, la polimiositis dermatomiositis, enfermedad mixta del tejido conectivo, asbestosis, neumonitis por hipersensibilidad, radiación y toxicidad por drogas. Quiere decir que todas estas causas nos pueden dar un patrón radiológico de neumonía intersticial usual. No quiere decir que sea fibrosis pulmonar idiopática. En este caso, la gente tiene una causa subyacente. El paciente ya sabe qué es lo que le está causando su fibrosis pulmonar. Entonces, ¿qué es un patrón radiográfico de neumonía intersticial usual? Básicamente tenemos las reticulaciones, el patrón reticular que ya les había mencionado, es una sumatoria de estas densidades lineales que van a dar la apariencia de una red. Vamos a tener el honeycombing o la panalización. Esto es lo más específico para neumonía intersticial usual. El honeycombing hace referencia a la dilatación de estos espacios aéreos quísticos que son de predominio en la periferia. Nosotros radiológicamente le llamamos de localización subpleural, pero eso es básicamente un término radiológico para decir que es de predominio periférico y se caracteriza también porque es una enfermedad de predominio basal. Entonces, neumonía intersticial usual, vamos a tener el patrón reticular, el honeycombing, que son estos espacios aéreos quísticos rodeados de esta periferia fibrótica, y va a ser de predominio periférico y basal. ¿Listo? Ese es el patrón. A ver, tengo que admitir a alguien. Listo. Va a ser el patrón característico. Aquí cabe anotar que también es en ausencia de otros hallazgos que puedan sugerir otro diagnóstico. Entonces, aquí les traje este cuadrito, que es lo que nosotros utilizamos. Esto es de la Sociedad de Fleischner, que es básicamente, digamos, la máxima autoridad en radiología, que establece términos y diagnósticos. Entonces, lo que les acabo de mencionar de neumonía intersticial usual es el patrón típico. La reticulación, la bronquiectasis por tracción y el honeycombing, que es la panalización. Una vez y de predominio periférico y basal. Una vez nosotros tenemos esa constelación de hallazgos radiológicos, eso es un patrón típico de neumonía intersticial usual, como el que les acabo de mostrar ahorita. Ahora, ¿qué pasa cuando ya tenemos hallazgos que nos indican fibrosis pulmonar? Es decir, vamos a tener, por ejemplo, la reticulación, pero nos faltan otras características. Miremos, por ejemplo, este casito. Tenemos un paciente en el que le vemos un patrón reticular, ¿sí? Es periférico, de predominio periférico, cosa que nos está hablando de neumonía intersticial usual. Vemos aquí el lado derecho, del lado izquierdo, pero nos hace falta el honeycombing que veíamos acá, el patrón en panalización. Entonces, en este caso, ya sería un caso probable de neumonía intersticial usual. ¿Por qué? Porque no cumple con estos hallazgos característicos para que uno diga que definitivamente es un patrón típico. Y de ahí para abajo ya se desglosa patrón indeterminado o unos patrones que ya nos indican cualquier otro patrón radiológico. Entonces, no sé si me estoy poniendo muy técnica, pero básicamente eso es lo que nosotros vemos por imagen. Y les quería explicar esto porque a veces, por mucho de que en la teoría mostremos muy bonito que este es el patrón sí, reticular y estos son el honeycombing, no siempre es lo que vemos en la clínica. A veces en los pacientes nos encontramos con estos hallazgos que nos indican fibrosis, mas no nos dan un patrón típico para nosotros poder clasificar radiológicamente el paciente. Entonces, esto es lo que vemos nosotros en la mayoría de los casos. Ahora, otro patrón de fibrosis pulmonar que es muy frecuente es el patrón de neumonía intersticial inespecífica. Es el segundo patrón más frecuente de enfermedad pulmonar intersticial y lo que pasa con este patrón es que comparten características en común con neumonía intersticial usual.
la cual es la más frecuente. Este patrón es un poquito más, bueno, es también frecuente, pero es el segundo más frecuente. Entonces, ¿qué pasa con este patrón? También vamos a tener las opacidades reticulares, pero en este caso van a predominar las opacidades en vidrio esmerilado. ¿Qué es este vidrio esmerilado? Va a ser este aumento difuso en la atenuación que tenemos aquí. Fíjense cómo aquí hay un pedacito de pulmón sano, el cual vemos radiolúcido, es decir, es un poquito más negro, porque tiene más aire. Acuérdense que los pulmones deben estar llenos de aire, esto es lo normal. A diferencia de este patrón en vidrio esmerilado que estamos viendo aquí, como borra un poquito esta radiolucidez, hay un aumento en la atenuación de estos espacios aéreos sin borrar la trama vascular y la trama bronquial. Esa es la definición del patrón en vidrio esmerilado. Entonces tenemos el patrón reticular con unas opacidades en vidrio esmerilado, también vamos a tener las bronquiectasias por tracción y en este caso también predominan los lóbulos inferiores. Entonces vamos a ver que tanto la neumonía intersticial inespecífica como la usual van a tener, digamos, características de imágenes que se sobreponen. Entonces, muchas veces para el radiólogo no es fácil encasillar, este paciente tiene un patrón típico de neumonía intersticial usual o un patrón típico de neumonía inespecífica. No siempre la realidad es así, pero estos son los hallazgos a los que nosotros estamos atentos. ¿Ok? Existen otras enfermedades que también son causadas por fibrosis pulmonar, pero que ya viendo ciertos hallazgos por imagen nos hacen pensar en diagnósticos alternos. ¿Cuáles van a ser estos diagnósticos alternos? Tenemos, por ejemplo, la neumonitis por hipersensibilidad fibrótica, la sarcoidosis fibrótica y la fibroelastosis parenquimatosa. Estos son, digamos, diagnósticos menos frecuentes, pero que también se dan bastante. Y pues es muy interesante cuando uno los ve porque ahí sí uno puede clasificar con certeza esto no es una neumonía intersticial usual o esto no es una neumonía inespecífica, ya nos indican patrones específicos. Entonces, por ejemplo, la neumonitis por hipersensibilidad fibrótica. Nuevamente, como en la fibrosis pulmonar, vemos el patrón reticular, como les dije, esta red, este patrón que parece una red. Vemos la distorsión de arquitectura, vemos como aquí vemos un pedacito de pulmón sano que se ve radiolúcido, vemos qué diferente se ve aquí como los bronquios están jalados, como hay estas opacidades lineales que se van sumando. En este caso también predomina, el vidrio esmerilado. Y en esta enfermedad es muy importante que el predominio es de lóbulos medios a superiores o aleatoria. Entonces, esta es la pista que en este caso nos da a pensar que es una neumonitis por hipersensibilidad fibrótica. Sin embargo, si se dan cuenta, se parece mucho a la neumonía intersticial inespecífica, que también tiene este patrón de vidrio esmerilado. El siguiente diagnóstico que también causa fibrosis pulmonar es la sarcoidosis fibrótica. Nuevamente, como en todas las neumonías fibrosantes, vamos a ver que tiene este patrón reticular. Vemos todas estas opacidades lineales que hacen una sumatoria que parece una red. Va a tener distorsión de la arquitectura. En este caso predominan los lóbulos superiores. En la sarcoidosis es muy característica que vemos nódulos pulmonares. Si se fijan, aquí hay unas opacidades ya nodulares. Y muy característico de la sarcoidosis es las adenopatías calcificadas. Vemos todos estos ganglios. Aquí estos son ganglios precarinales, ganglios parailiares que están calcificados. Una vez nosotros vemos estos ganglios calcificados, ya no hay duda de que esto es una sarcoidosis. Entonces, hay diagnósticos que son, digamos, mucho más fáciles, mucho más straightforward, como decimos nosotros en inglés, que otros. En el caso de la fibroelastosis pleuroparenquimatosa, esta también, nuevamente, como en todas las fibrosis pulmonares, vamos a ver un patrón reticular. Vemos todas estas opacidades lineales que hace una sumatoria que parece una red. Vamos a ver que esta enfermedad es de predominio en lóbulos superiores. Vemos cómo va a haber un engrosamiento de la pleura. La pleura es la capa que recubre el tejido pulmonar. Y vamos a ver en este caso la pérdida de volúmenes de lóbulos superiores. ¿Listo? Las bronquiectasias por tracción las vamos a ver más que todo hacia lóbulos superiores. Fíjense cómo aquí vienen los bronquios, que son más radiolúcidos porque están llenos de aire. Y miren cómo todo este tejido fibrótico los va a estar jalando y los va a estar distorsionando y los está dilatando. Estas son las bronquiectasias por tracción. Esta es una enfermedad de predominio en lóbulos superiores, también muy característica. Nosotros vemos este patrón por imagen y es mucho más fácil hacer el diagnóstico, ya que tenemos un patrón de predominio en lóbulos superiores. Ahora, como les dije anteriormente,
no todo siempre se presenta así como en los libros y vamos a tener muchos casos de hallazgos radiográficos que se sobreponen porque todas estas enfermedades son de tejido fibrótico. Entonces muchas veces el reporte radiológico va a decir algo como enfermedad radiológicamente no clasificable o posible neumonía intersticial usual o patrón de fibrosis pulmonar, simplemente porque hay múltiples hallazgos que no necesariamente van a encajar en ninguno de estos patrones que les acabo de mencionar. Son cambios intersticiales inespecíficos, es decir, imagenológicamente no necesariamente apuntan a ningún patrón específico, son una combinación de hallazgos indeterminados. Entonces, por ejemplo, que veamos patrón reticular con unas bronquiectasias, que no haya ningún predominio ni hacia lóbulos superiores ni hacia lóbulos inferiores, o que no tengamos el componente de vidrio esmerilado, o que sí lo tengamos, pero es como cuestionable. Estos son los casos en los que el reporte radiológico va a ser un tanto descriptivo y verdaderamente ya va a ser cuestión del clínico en cuanto al manejo del paciente. Entonces, importante entender que el manejo de esta enfermedad tiene que ser con un abordaje multidisciplinario porque este diagnóstico no es basado únicamente en hallazgos típicos por imagen. O sea, no es lo usual que uno dé un diagnóstico radiológico imagenológico. O sea, las imágenes no suelen ser muy específicas, así como les acabo de mostrar. Hay imágenes que se ven muy bonitas y uno con mucha seguridad puede decir, sí, esto es un patrón de neumonía intersticial usual. No es lo que suele suceder. Por lo general, uno suele, digamos, ofrecer varias opciones diagnósticas para ayudar al clínico a guiar el diagnóstico basado en lo que él ve en el paciente. Las imágenes son un complemento diagnóstico en conjunto a la presentación del cuadro clínico de este paciente y en ese caso el clínico tiene que correlacionar con factores ambientales, exposicionales, muy importante, pruebas de función pulmonar. Acuérdense que les dije que esto es una enfermedad de volúmenes pulmonares bajos por toda esta rigidez que causa en el pulmón. Las pruebas de laboratorio, diagnóstico con lavado bronquialveolar e incluso en casos en los que definitivamente no se puede llegar a ninguna otra conclusión, biopsia pulmonar. Laura, ¿te puedo interrumpir un momentito? Claro que sí. Eso que has dicho es supremamente importante porque muchas veces los pacientes llegan con, sobre todo los pacientes entre nuestro grupo, que generalmente en pacientes en ciudades centroamericanas, suramericanas, el paciente recibe el diagnóstico radiológico en sus manos antes de que lo vea el paciente, por ejemplo, antes de que lo vea el doctor. Entonces, ellos tratan de que, dime qué tengo con esto, por ejemplo. Entonces, una de las cosas que es importante, es súper importante lo que acabas de decir. Una cosa es el diagnóstico radiológico, lo que tú puedes ver en una imagen, pero tienes que ponerlo lo que se llama el conjunto multidisciplinario. ¿Cómo está el paciente? Si tiene síntomas, si tiene... cuáles son los hallazgos físicos, cuáles son los síntomas, todo eso lo tienes que poner en conjunto para poder dar un diagnóstico definido. Eso es súper importante porque mucha gente viene y se enfoca solamente en el CT, la tomografía y en otras cosas que no son irrelevantes en este momento. Yo pienso que si tú lo pones en conjunto no tiene ninguna validez, en mi opinión. Sí, claro. Es que las imágenes son un complemento diagnóstico. Verdaderamente, como dije anteriormente, el diagnóstico de la fibrosis pulmonar es un diagnóstico clínico y se basa en muchas cosas. O sea, se basa en las pruebas de función pulmonar, pruebas de laboratorio. O sea, las imágenes son simplemente una parte de un todo. Es un abordaje multidisciplinario. Gracias. Entonces, bueno, este cuadrito es un ejemplo que traje de Radiology Assistant simplemente para mostrarles, por ejemplo, en enfermedades autoinmunes o el tejido conectivo, por ejemplo, el síndrome de Sjögren, el patrón que predomina es el de neumonía inespecífica, en la escleroderma el patrón que predomina es el de neumonía inespecífica, en la artritis reumatoide predomina el patrón de neumonía intersticial usual, que es el mismo patrón de la neumonía de la fibrosis pulmonar idiopática. O sea, esto se los traje como para recordar que nosotros hablamos de patrones radiológicos que se pueden dar en diversas enfermedades y, por ejemplo, un paciente con artritis reumatoide puede presentar con neumonía intersticial usual o con neumonía inespecífica o con cualquier otro patrón radiológico. Y, por último, quería mostrarles como un resumen de la terminología, porque es que estos son
términos que hay que tener muy claros para entender lo que es la fibrosis pulmonar, porque he visto que se usan estos términos, tanto fibrosis pulmonar como fibrosis pulmonar idiopática, como neumonía intersticial usual, los utilizan como si fueran exactamente lo mismo y no lo son. La fibrosis pulmonar es un término descriptivo que hace referencia a un exceso de tejido fibroso que causa rigidez del parenquima pulmonar y puede ser causado por cualquier agente causal. Ya cuando hablamos de la fibrosis pulmonar idiopática, es un síndrome clínico en ausencia de un agente causal identificable que corresponde a un patrón radiológico de neumonía intersticial usual, que fue el primero que vimos. Ahora, no quiere decir que la neumonía intersticial usual sea sinónimo de fibrosis pulmonar idiopática. Quiere decir que la neumonía intersticial usual es el patrón radiológico que encontramos en la fibrosis pulmonar idiopática. Sin embargo, la neumonía intersticial usual es un patrón radiológico que podemos encontrar en fibrosis pulmonar idiopática y también secundario a otras enfermedades sistémicas subyacentes u otras condiciones, como ya lo dijimos anteriormente, por ejemplo, artritis reumatoide, escleroderma, medicamentos, etc. Este cuadrito me parece también de lo más importante porque mucha gente utiliza estos términos como si fueran lo mismo y no lo son. Laura, de nuevo, ¿puedo interrumpirte de nuevo? Claro para que sí, Mari. Una clarificación. Yo siempre he tenido entendido que la UIP, no, espérate, déjame ver si lo digo bien. La fibrosis pulmonar idiopática siempre es un patrón de UIP, pero no todo UIP es fibrosis pulmonar idiopática. Exactamente eso que acabas de decir es lo que lo que resume este cuadrito. La fibrosis pulmonar idiopática corresponde a un patrón de neumonía intersticial usual. Exacto. Ahora, la neumonía intersticial usual es el patrón que encontramos en fibrosis pulmonar idiopática y también secundario a otras enfermedades sistémicas. Es decir, que tú tengas un patrón radiológico de neumonía intersticial usual no quiere decir necesariamente que sea fibrosis pulmonar idiopática. Puede ser también secundario a cualquier otra enfermedad o agente etiológico. Pero sí, en todos los pacientes con fibrosis pulmonar idiopática, por lo general encontramos un patrón de neumonía intersticial usual. Gracias. Y bueno, y básicamente eso era lo que les traía para hoy. Aquí les dejo el artículo que usé, digamos, como guía. Esto es un artículo de la revista Radiographics que fue publicado en el 2021 y está up to date en cuanto a lo que son los patrones de fibrosis pulmonar. Y ya, eso era todo. Qué linda. Yo no sé si, espero haberlos ayudado, no sé si los terminé enredando o embolatando, pero muchas veces toca, pues, como me pidieron radiología, les traje radiología, hay muchos términos radiológicos, pero sí, verdaderamente eso es lo que nosotros vemos por imagen y me parece chévere que lo puedan ver porque muchas veces sé que hay gente que tiene diagnósticos, digamos, no tan certeros, que les dicen que parece una cosa, pero no están seguros, entonces eso es lo que nosotros vemos por imagen y por eso a veces damos, digamos, unos diagnósticos que no necesariamente encajan con un patrón radiográfico. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Estuvo muy buena su presentación, Laura. Ay, perdón. Los invitamos a, si tienen alguna pregunta para la doctora Palacio. Yo tengo un comentario y te quiero agradecer, darte muchas gracias por mencionar la condición de Hermansky-Pudlak, que fue la causa de mi fibrosis pulmonar. Y yo, como Mariluz, me pudieron hacer un doble trasplante de pulmón, pero mi comentario es porque... José también. Porque esa enfermedad nadie la conoce, nadie la menciona y me da mucha alegría ver que la pusiste, la tiene en tu presentación. Sí. Y dije porque que era muy infrecuente. Yo soy parte de la red, yo estoy en la junta directiva de la red de Hermansky-Pudlak Syndrome por muchos años ya y hemos trabajado tan duro, tan fuerte para
poder darle educación a, bueno, hasta los médicos y todos los profesionales de la salud para que conozcan Hermansky Pudlak un poco más y sepan qué buscar en una persona que se presente con enfermedad de los pulmones y también que sea albina a la misma vez. So, muchas gracias, me alegra. Se lo voy a decir a mi equipo de directores porque van a estar muy contentos. Bueno, me alegra mucho. Sí, buenísimo. ¿Alguna otra pregunta? Porque yo sé que la doctora tiene un bebé chiquito y tiene que volver a trabajar. También quería darles un avisito rapidito antes de que ella se vaya para encontrarnos el próximo mes en el cuarto jueves, el cuarto martes del mes entrante, que sería creo que es el 20, a ver, un segundo, el 1, 2, 3, 4, el 27 de junio. Vamos a tener un pulmonólogo que nos va a hablar de todo el proceso de la fibrosis pulmonar. Eso es lo que tenemos para la próxima mes. Así que los espero a todos. Los esperamos a todos. Bueno, muchas gracias a todos. Fue un gusto acompañarlos y muchas gracias por la invitación, Mari. Gracias a ti. Te agradezco por tu tiempo y todo. Hiciste una revisión fenomenal. Nos ayudó muchísimo y yo sé que les ayudó muchísimo a los pacientes también. Qué linda, Mari. Gracias. Un abrazo. Bueno, que estén muy bien todos. Un Adiós. placer. Gracias a todos. Gracias.